como todas las veces. Ya. Y tenemos primero la desidualización del endometrio como primer tema a desarrollar. Luego tenemos el desarrollo de la placenta, una placenta a término o madura. También vamos a ver la anatomía y fisiología de la placenta, el cordón umbilical y, bueno, la circulación placentaria junto con él. También sobre la placenta en los gemelos, o sea, una placenta gemelar y ciertas patologías que pueden ocurrir en la formación de esta. Ya. Empezamos con la desidualización del endometrio. Bueno, si se recuerdan un poco, en segunda o tercera semana, como que este tema se tocó un poco respecto a la desidualización. En sí, como les había dicho, eran cambios que iba a haber en el tejido endometrial, que es parte del todo el tejido del útero, ¿no? Del órgano del útero. Este tejido del endometrio era el que recubría sobre todo la parte interna y iba a tener ciertos cambios en sus células que lo íbamos a llamar como un proceso de desidualización, o incluso tenía otro nombre que era la reacción desigual, ¿no? O sea, había una cosa, creo que en esa, en las diapositivas de segunda o tercera semana, justo hablamos sobre eso que era reacción ya desigual, si se recuerdan. Creo que hablamos eso en la clase de segunda, tercera semana, sobre todo. Y esta reacción bueno, decidual o desidualización, vamos a entender como que las células endometriales, bueno, van a convertirse en células ya también deciduales. Ahora, estas células deciduales van a tener ciertas características como va a ser que, bueno, sobre todo van a producir glucógeno para ayudar a mantener, digamos, el embrión, o sea, mantener la nutrición del embrión, ¿ya? Entonces, como básicamente lo describe, son cambios en el tejido del endometrio que justamente son necesarios para la implantación del embrión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Bueno, primero la hormona de la progesterona, aquí, bueno, que es producida por el cuerpo lúteo al principio, ¿ya? Al principio más o menos dijimos hasta si quiere el tercer mes por ahí, el cuerpo lúteo es el que va a secretar la progesterona, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas células del endometrio, justamente, como les mencionaba, van a empezar a producir glucógeno y se van a empezar a llamar células deciduales. Y también al mismo tiempo van a empezar a producir ciertos lípidos. Ahora, hay ciertas regiones que van a, digamos, ser consecuencia de esta desidualización, que van a ser la región, vamos a tener primero la región basal, luego a la capsular y a la parietal, ¿ya? Primero la basal va a ser la capa que en sí, vamos a ver, bueno, está en contacto en sí con el corion frondoso y bueno, es parte de la placenta. Ahora, vamos a marcarlo en las imágenes. Bueno, la decida basal va a ser como la que está formando parte de la cara materna, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver eso, pero vamos a tener estas tres regiones. La decida basal, que bueno, aquí lo tenemos, está de acá. Luego tenemos a la decidua capsular, que sobre todo la vamos a encontrar cuando el embrión está como más o menos en la segunda o tercera semana justo, que va a ser justo la que está aquí. Bueno, la que está en sí como que encapsulando al embrión, lo está cubriendo. Y bueno, ya para diferenciar, la parietal va a ser la decidua restante, o sea, todo lo que queda como que alrededor, todo esto que queda alrededor sería la decidua parietal, ¿ok? En sí es todo el resto del útero, ¿ya? Ahora, donde vamos a tener mayor cantidad de células deciduales o células que están secretando justamente el glucógeno, va a ser en la decidua basal, aquí, ¿ya? Porque justo es esta la que va a formar parte de lo que es la placenta y aparte de eso, cuando se implanta el embrión, va a ser, digamos, la zona justo exacta donde ocurre la implantación, por lo tanto va a necesitar más glucógeno para nutrirse y desarrollarse, ¿no? Ahora, estos son como que en vistas laterales, o sea, en cortes un poco laterales, los de acá, ¿ya?
Y ya en la parte como anterior podemos observar, bueno, el útero y si se dan cuenta es como todo lo que está de color celeste va a ser justamente la decidua, ¿ya? Y bueno, aquí no vamos a poder observar en sí lo que va a ser la decidua basal porque estaría debajo de la decidua capsular, o sea, debajo de esta parte. Y la decidua parietal, bueno, como les dije, sería todo lo restante, o sea, todo lo que está en naranja va a ser la decidua parietal, ¿ya? Entonces, bueno, justamente ahora cuando va a ir, digamos, evolucionando bueno, el embarazo y el embrión, la decidua también como que va a modificarse un poco. Si se dan cuenta, por ejemplo, mientras va a ir avanzando en esta siguiente imagen que vemos acá, vamos a ver que aún como que la decidua capsular, o sea, esta parte de aquí, aún está como que presente. Pero en base vaya avanzando el embarazo, vamos a ver de que, por ejemplo, ya en estas dos imágenes de aquí, como que solamente vamos a encontrar lo que va a ser la decidua parietal y la decidua basal. La capsular como que se ha empezado a fusionar con otras estructuras que ya vamos a ver más adelante. Pero en sí, lo que se está como que fusionando al final, para adelantarles ya completo, sería bueno, el corión primero, el corión liso. Ahorita vamos a ver corión liso y corión velloso o también le conocen como corión frondoso, ¿ya? Entonces, esta primera estructura que va a ser el corión, también vamos a tener a la adhesiva parietal. Estos más o menos van a ser los que van a juntarse al final de, digamos, de todo este proceso para llegar a esto de acá. Se juntan y ya vamos a tener como que una sola capa. Como que la decidua capsular va a desaparecer, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta en esta primera parte sobre decidua? ¿O todo está claro? No se olviden que pueden reaccionar igual con sus emojis. ¿Todo está claro? Ya chicos. Bueno, luego vamos a tener a lo que es bueno, al final de la tercera semana, si se recuerdan, habíamos tenido ciertas estructuras que bueno, que estaban como que terminaban de formarse, ¿no? Que eran las vellosidades secundarias, terciarias y secundarias, ¿no? Al final de la tercera semana. Las vellosidades no se olviden que se empiezan a formar desde inicios de la tercera semana. Ahora, va a haber un inicio, bueno, más o menos al inicio de esta formación de vellosidades habíamos visto de que primero tenían bueno, simplemente citotrofoblasto y sincitrotrofoblasto. Luego se le sumaba el mesodermo extraembrionario y luego se le sumaba ya para las terciarias lo que eran los capilares, ¿no? Que es importante resaltar. Ahora, a inicios más o menos del segundo mes ya también, vamos a ver que va a haber si se recuerdan, había polo embrionario y anembrionario. El embrionario justo va a ser el que va a empezar a tener justamente estas vellosidades, ¿no? Tanto secundarias como terciarias. Entonces, son estas vellosidades que van a estar también formando parte de lo que va a ser futuramente la placenta. Aquí, desde el momento de la implantación, de hecho, la placenta ya se está formando. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí justo en esta zona de acá, como que por aquí vamos a tener más vellosidades coriónicas, ¿ya? Ahora, a finales del segundo mes ya también no va a haber vellosidades en lo que es el polo amembrionario. O sea, que quiere decir que, digamos, si por esta zona todavía había un poco de vellosidades, como que ya van a desaparecer. Y por lo tanto, cuando ya van a dejar de haber estas vellosidades, en esta zona de acá justamente, es cuando va a empezar también a diferenciarse en lo que va a ser el corión liso y el corión bueno, liso y el corión frondoso. Ya, o también no habíamos visto velloso, creo. Ya, entonces, el corión frondoso en sí es el que va a estar del lado también formando parte de la placenta, que está más o menos justo en contacto con la decidua basal, ¿no? Y el liso es lo que va a estar aquí más o menos, justo en el polo amembrionario, donde no va a haber, digamos, vellosidades. Por eso se le conoce como liso.
Entonces, al final del tercer mes vamos a observar una fusión, como les decía, del amnios y del corión liso. Y también no hemos visto de la decidua parietal, ¿no? Que también va a desaparecer junto con, bueno, va a desaparecer porque se están uniendo estas estructuras, ¿ya? Luego, aquí vemos justo que se está uniendo, bueno, ya, se están uniendo con esto. Y también va a haber una fusión del corión liso con la decidua parietal. Eso es lo que les decía, tanto amnios, corión liso, la decidua parietal y la capsular van a juntarse todas estas cuatro estructuras, bueno, tres estructuras, en sí cuatro, ¿no? Vamos a resaltarlo. Ya. Tenemos al amnios, al corión liso, a la decidua capsular, que es la que recubre al embrión, y la decidua parietal. Al tercer mes aproximadamente es donde van a juntarse estas cuatro estructuras y como que se van a convertir en una sola, ¿ya? Y justamente aquí las observamos, ¿no? Y bueno, acá todavía están separadas, pero estas son las cuatro que se tienen que juntar, ¿no? Pero en esta imagen de Akira, sobre todo, donde podemos observar, en la imagen E y en la F podemos observar ya cuando, digamos, estas cuatro se han juntado. Tanto el corión, bueno, primero vamos a empezar con el corión liso, que es este aquí, ¿ya? Luego va a estar también la decidua, capsular, acá, que estaba recubriendo el embrión. Luego también vamos a tener a la decidua parietal, que es la que recubre en sí como lo restante, ¿no? Lo que falta recubrir, que es esta parte de acá. Y luego tendríamos al amnios, que ya sí va a ser, es muy delgadita esta película del amnios, pero ya. Es lo que está recubriendo lo que sería la cavidad amniótica, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver este desarrollo de la placenta ya más o menos en el cuarto mes. Se van a tener dos componentes esenciales, ¿ya? Que van a ser justo el lado fetal, digamos la cara fetal de la placenta y la cara materna o el lado materno de la placenta, ¿no? Ahora, estas dos partes, si se recuerdan, colon frondoso y la decidua basal, se encuentran justo donde se va a formar la placenta, ¿no? Aquí. Y estas dos estructuras son las que forman justamente este órgano, placenta, ¿ya? Entonces, el colon frondoso va a tener vellosidades, la decidua basal es la parte materna que está en el útero, que en sí va a tener células deciduales que secretan glucógeno, ¿ya? Entonces, vamos a ver que otra estructura importante a conocer es la placa coriónica, ¿ya? Esta placa coriónica va a estar formada por, primero, el sincitio trofoblasto. Solo lo voy a poner así, pero ya sería el sincitio trofoblasto, el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, y por último sería también el mesodermo extraembrionario, ¿ya? Entonces, estas tres estructuras van a formar lo que se conoce como la placa coriónica, que la vamos a observar en otras imágenes mucho más a detalle, pero en sí es como esta partecita de acá. Ya, es como la base, digamos, de la cara fetal. Entonces, bueno, en sí, en observando en esta imagen, esta sería como que la cara fetal. Y bueno, esta parte de acá va a ser la cara materna, ¿ya? Esta parte de aquí, sobre todo. Ujú. Hasta las vellosidades cordiales incluso ya es. Vamos a borrarlo. Ya. Esto es como que la cara fetal que les decía. Y esto sería ya la parte de la cara materna, ¿no? Ya. Entonces, bueno, la placa coriónica está compuesta por estas tres estructuras, no se olviden. Y bueno, entre la cuarta a la quinta semana se van a empezar a formar lo que son tabiques deciduales. Ya, hay unos tabiques que van a estar entre las vellosidades. Ya, ahorita lo vamos a ver en otra imagen mucho más a detalle, pero son tabiques que justamente van a ayudar como que a formar un poco las estructuras que se van a ver en la parte de la cara materna. ¿Ya? Entonces, van a haber membranas extraembrionarias que ya hemos visto que son, bueno, estas cuatro de acá son las membranas extraembrionarias que van a rodear justamente al embrión y van en el desarrollo humano, por lo que lo van a proteger y al mismo tiempo van digamos que, empezar a crear un entorno para que pueda desarrollarse, un entorno correcto, o sea, bueno, ¿no? Favorecedor para que se desarrolle. Ahora,
Tenemos lo que sería ya la placenta a término, o sea, cuando ya está formada, cuando ya tenemos una cara tanto fetal como materna totalmente formadas, ¿no? Un lado materno y el fetal, totalmente formados. Entonces, tenemos que saber primero que este va a ser un órgano transitorio, porque es un órgano, pero transitorio porque solamente va a durar en la etapa de lo que va a ser el embarazo. Ahora, también es importante para cumplir ciertas funciones que van a hacer tanto entre la madre y el feto, ¿no? Por ejemplo, la hemodinámica, enzimática, inmunológica, también funciona como una barrera, o sea, de membrana, e incluso una endocrina. Ahorita vamos a ver más a detalle estas funciones, pero vamos a ver que entre sus características tenemos a que va a ser una estructura, un órgano que va más o menos tener un tamaño de 15 a 25 centímetros, incluso hasta 30, ¿ya? Luego va a tener un espesor de 1 a 3 centímetros aproximadamente y va a tener una consistencia que va a ser blanda y semisólida al mismo tiempo. El peso de la placenta puede ser entre 400 a 600 en un aproximado de 500 gramos. Y bueno, como ya vimos, tiene caras o superficies que van a ser la materna y la fetal, ¿no? Ahora, em, como hemos visto, la placenta va a variar mucho desde su origen hasta los meses que van a ir transcurriendo, porque una placenta que está, digamos, en el primer trimestre no se va a parecer, digamos, al del segundo. Ya les dije que la placenta también empezaba a formar incluso desde el momento de la implantación es que se empieza a formar la placenta. Entonces, no es totalmente diferente a la que vamos a ver, digamos, 3 meses después, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que hay una diferencia justamente, ¿no? Entre la formación que va pasando, ¿no? A lo largo del tiempo. Ahora va a presentar ya unas estructuras, ya cuando va a estar justamente madura, por decirlo así, va a presentar estructuras como van a ser la placa coriónica, o también conocida como zona coriónica, también un espacio intervelloso y una placa basal o zona basal también, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver las zonas, ¿no? La placa coriónica, que sería como que esta partecita de acá. El espacio intervelloso con las vellosidades cordiales, que es todo esto de acá, ¿ya? Y también vamos a tener al otro que va a ser la placa basal, que en sí va a ser esta parte de acá, ¿ya? Ahora, una imagen ya más o menos así para verla o diferenciarlo más sería aquí, por ejemplo. Lo que les mencionaba de la placa coriónica va a ser justamente esta pequeña partecita de acá. Ya, eso es la placa coriónica, que ya sabemos que está formada por sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario. Por esta placa coriónica van a pasar en lo que se conoce también como vasos coriónicos, que serían estos de aquí, que luego van a dar como que otras estructuras como unas ramitas más pequeñas, que son las que van a formar justamente parte de las pellosidades cordiales, ¿ya? Si se recuerdan, en el mesodermo se empezaban a formar ciertas estructuras o células que ya iban a empezar a formar lo que eran los vasitos o incluso los capilares que van a formar parte de las vellosidades cordiales, ¿ya? Entonces, pasando al espacio intervelloso, bueno, sería la parte que está aquí. Esta zona de acá sería el espacio intervelloso donde vamos a encontrar justamente vellosidades cordiales, ¿ya? Secundarias o terciarias, ¿no? Ahora también vamos a tener lo que ya es la placa basal, que es el siguiente, que va a ser esta parte de aquí, donde vamos a ver justamente, bueno, esto es la placa basal, aquí ya se está mostrando. Y bueno, esta parte ya es el útero, incluso el miometrio. Y estas son las venas o incluso vasos, estos son los vasos de la madre, ya son maternos. Estas estructuras maternas son las que van a irrigar justamente, digamos, la parte del espacio intervelloso para que pueda haber un intercambio entre vellosidades cordiales y esta sangre materna. Y bueno, aquí hoy ocurre justamente este cambio por ejemplo, pueden ser de gases, de nutrientes y y otras cosas más, ¿no? Entonces, esto es como más o menos las tres zonas, ¿no? Que va a haber en la placenta.
Ahora, la zona fetal, mejor dicho, la zona de la placa basal, sobre todo, va a ser como la delimitación y va a formar parte de lo que va a ser la cara materna ya también. Eso sí, ya. Pasamos a esto que va a ser ya características de la superficie fetal, que vamos a ver que tienen, bueno, primero, a simple vista van a ver de que es como un color, tiene un color medio azulado, incluso medio violeta, morado, más o menos es medio azulado, porque está recubierta por lo que es hacer el amnios, ¿ya? En la cara fetal o superficie fetal vamos a observar a primero impresión el cordón umbilical, ¿ya? Después también vamos a ver de que es bastante lisa, o sea, en su estructura no vemos como que... vamos a compararlo ahorita con la cara materna, pero ven que es bastante lisa, ¿no? Ahora, aquí justamente, como les decía, se va a insertar el cordón umbilical y se pueden ver los vasos sanguíneos, ¿no? Que están justamente, digamos, incluso formando parte de lo que es la placa coriónica, porque aquí termina como que el cordón y ven estos vasos sanguíneos, ¿no? Ahora, también vamos a ver lo que lo va a rodear como que un anillo fibroso desde la semana 35 a 37. Ahora, su textura, que parece como de mosaico, gracias a justamente estas venitas que vamos a observar, se va a conocer como un fenómeno que es la teselación, ¿ya? La forma en la que se ve como un mosaico, algo así, se le conoce como teselación, ¿ya? Ahora tenemos en la parte de la superficie materna, que a diferencia de bueno, de la cara fetal que habíamos visto, en aquí vamos a ver de que, sobre todo, no tiene este color azulado que habíamos visto, sino que es mucho más rojizo y aparte, digamos que tiene como que rugosidades. Se ve, incluso lo describen como medio acolchonado, porque se ve como si fuera un colchoncito, porque va a haber unas estructuras que se conocen como cotiledones, ¿ya? Que justamente van a estar delimitados por lo que son los surcos placentarios o incluso surcos intervellosos. Ahora, también es importante que sepan que en cada cotiledón puede haber hasta tres vellosidades, ¿ya? Cordiales, ¿ya? O sea, por cada cotiledón hay siquiera tres vellosidades cordiales, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver de que ya en una descripción vamos a ver que tiene un color rojizo a diferencia de la cara fetal. También es mucho más rugosa, como les digo, y también es brillante. Ujú. Ahora, esta es la superficie que se va a adherir al útero y va a estar justamente seccionada en estas estructuras que se llaman cotiledones, que la van a dividir justamente los surcos placentarios. ¿Ok? Estos partecitas de acá, lo que puse amarillo son los surcos placentarios. Y lo que estaría de color verde serían como que los cotiledones, ¿ya? Son justo esas estructuras que parecen como almohaditas, que justamente por eso se le describe incluso como que tiene un aspecto acolchonado. Ahora, también va a tener una capa que, bueno, a simple vista no se va a ver, es una capa muy finita que está compuesta de fibrina, que se va a llamar la capa de Nitabuch. Ya, va a ayudar justo, sobre todo, a pegar lo que es la placenta con el útero, ¿ya? Y bueno, en algunas ocasiones se puede observar dentro de esta cara ciertos como calcificaciones de calcio y también como que fibrosis, o sea, ciertas estructuras fibrosas, ¿no? Ahora, tenemos las membranas también que van a formar parte de lo que va a ser la placenta, que tenemos sobre todo a lo que va a ser el amnios y al corion. Bueno, cuando una placenta, después del alumbramiento, sale una placenta, lo que se va a ver es en sí, en esta forma, o sea, así es como se ve la placenta, ¿ya? Pero el bebé va, para que no se confundan, porque a veces es un poco confuso, el bebé va a estar como que entre estas dos capas, solamente que como que al revés. Porque si se dan cuenta, esta es la cara materna, ¿no? Entonces, si yo les digo que el bebé está allá adentro, obviamente se van a confundir porque el bebé no está adentro, porque este es el lado materno, sino que está como que al revés, pero entre estas dos capas, el amnios y el corion. ¿Ya? Entonces, primero vamos a empezar con estas, bueno, esas dos son membranas, ojo, y la primera membrana que vamos a ver, la que va a estar como que recubriendo, sobre todo al feto, la que va a estar, digamos, más en contacto con él va a ser el amnios, ¿ya? Esta es la capa interna, ¿ya?
que va a rodear justamente al embrión, al feto, ya. Luego el corion ya va a ser una capa mucho más, bueno, va a ser la capa ya externa, que es justo la que vemos aquí. Este es el corion y este es el amnios, ¿ya? Entonces el amnios es, digamos, el que está mucho más en contacto con el feto, el que lo va a cubrir, y el que va a cubrir al amnios va a ser el corion, ¿ya? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, vemos el cordón umbilical, el corion que va a estar justo, digamos, desde la vista bueno, fetal, va a estar debajo de lo que va a ser el amnios, ¿ya? Primero estaría el corion abajo y después el amnios. Y el amnios es el que va a estar, digamos, más en contacto con lo que va a ser el feto, ¿ya? Entonces, ahorita estamos viendo como de esta imagen de aquí es como de la parte de la cara materna, ¿ya? Así que para que no se confundan un poquito, ubíquense justamente en qué cara están. Ya, ahora la membrana coriamniótica va a ser la que va a unir sobre todo estas dos estructuras, el amnios y el corion. Ahora, cuando esta membrana se va a romper, es lo que se va a llamar como se me rompió la fuente, lo que siempre escuchan, se rompió la fuente. Ya cuando esta membrana justo se rompe, es el se me rompió la fuente y bueno, ya está dando indicios de que ya va a iniciar el parto, ¿no? Todo eso. Ahora, vamos a describir lo que va a ser estas, bueno, ¿se acuerdan estas tres zonas? Estas tres, ya. Ahorita las describimos y vamos a iniciar primero con la placa coriónica. Primero habíamos visto que, bueno, ya les había dicho que la placa coriónica sobre todo estaba formado por el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Ahora, a esto, digamos, se le puede añadir el amnios porque va a ser, digamos, como que la parte que va a estar un poco ya recubriendo justamente a la placa coriónica, ¿ya? Porque si se dan cuenta, el amnios es esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, debajo de este amnios, hablando referente a esta imagen, debajo de este amnios estarían justamente las estructuras que les dije, el citotrofoblasto, sincitotrofoblasto y mesodermo extraembrionario. Ahora, esta placa coriónica está formando parte de la cara fetal, ¿ya? Y también este va a constar parte de bueno, consta de una capa que se llama, bueno, que va a ser de un tejido conectivo, que se le llama como tejido conectivo de Wharton, ¿ya? Luego también tenemos a cierto, bueno, las vellosidades, ya, las vellosidades coriónicas va a incluir a sus ejes. ¿Qué quiere decir? Como que va a incluir esta pequeña, o sea, como que el inicio de donde van a empezar a formarse las vellosidades cordiales, ¿ya? Como digámosle las raíces, por ejemplo. Las vellosidades cordiales son como arbolitos en sí, ¿ya? Entonces vamos a llamar justamente a estos ejes que van a formar parte de la placa coriónica. Los ejes de las vellosidades cordiales forman parte de la placa coriónica. Van a ser justamente como que sus raíces, ¿no? El inicio de donde está empezando a salir. Ahora, los vasos alantocoriónicos que se encuentran en el alantoides que se conectan al corión. Eso también está dentro. Los vasos alantocoriónicos están formando parte de la placa coriónica. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la membrana amniocoriónica que les mencionaba, que justamente va a unir lo que es el amnios con el corión, ya, que habíamos hablado en la parte de aquí en la anterior, ya. Entonces, corión y amnios se unen por esta membrana, que ya se ve un poco, digamos, aquí. Más o menos entre estos dos estaría la membrana. Y bueno, no se olviden que aquí están los ejes de las velocidades coriónicas. Y bueno, en sí, la primera parte, que es esta de acá, justo es esto de la placa coriónica. Ahora, vamos a ver también de que el corión, digamos, velloso, va a estar como que justo iniciando también en esta parte de la placa coriónica. Porque si se dan cuenta, la parte del corión velloso que les decía es la parte o la zona, corión frondoso también le dicen, es la zona que va a tener justamente las vellosidades cordiales. Entonces, justo aquí es también donde se va a empezar como que a iniciar la zona del corión frondoso. Porque en el espacio intervelloso, digamos, aquí es donde ya vamos a observar como tal vellosidades cordiales, ¿ya? En sí va a ser esta parte de acá, esta zona de acá, que justamente va a estar entre este espacio intervelloso, va a estar entre la placa coriónica y la placa basal, ¿no? Ahora,
vamos a ver que en este espacio como que van a flotar, van a estar ahí las vellosidades cordiales y van a iniciar como que los troncos primero. Los troncos vellosos y van a tener por último en la parte ya de arriba estas partes que les dije, por eso les dije que es como un árbol. Esa zona de allá serían las vellosidades cordiales, ¿no? Ya, esto de acá ya es como que las vellosidades cordiales. Ahora, la sangre materna va a entrar por los vasos maternos. A veces se describe que son incluso las arterias, bueno, provienen de la arteria espiral, ¿ya? Y estos son ya maternos, no se olviden. Entonces, por aquí es donde justamente estos tabiques, digamos, van a delimitar lo que van a ser las vellosidades cordiales y van a llenarse justamente de lo que va a ser sangre materna. Y es por eso que no va a haber un contacto directo, recuérdense eso bien, no hay un contacto directo, pero vamos a ver que esta sangre que está recubriendo, ya, esta sangre que va a estar aquí, que va a ser materna, no se olviden, como que va a irrigar, digamos, va a como que rodear justamente, va a rodear a lo que son las vellosidades cordiales y es por ahí donde va a haber justamente este intercambio entre madre y feto, ¿no? Entonces, justamente rodea las vellosidades cordiales. Y es importante que sepan que aquí, ya les había dicho antes, la sangre materna y fetal nunca se van a mezclar, ¿ya? Sin mezclarse, por eso, ¿ya? Nunca se mezclan. El intercambio que va a haber entre estas dos estructuras va a ser por difusión, ¿ya? Esto justamente aquí está como que la estructura que se conoce, bueno, incluso la función que tiene la placenta es de barrera. Entonces, la barrera placentaria se encuentra justamente acá, en la delimitación que está viendo entre vellosidades y bueno, las lagunitas que se están formando acá, ¿no? Entre estos tabiques que están siendo irrigados por sangre materna. Ya. Ahora pasamos a la última zona que va a ser la zona de basal o placa basal también, ¿no? Ahora, esta ya es la zona proveniente de la madre. Ya, y esta zona, sobre todo va a estar aquí más, bueno, ya la vemos como que aquí. Esto es la zona basal, donde justamente ya vamos a ver sin citrotofoblasto y citrotofoblasto no se encuentran, ya, se han degenerado. Y bueno, va a ser sobre todo aquí donde vamos a ver esta cápsula de Nitawatch. Como les dije, a simple vista en una placenta así, ahí en tiempo real nunca se va a ver. Bueno, nunca la he visto. Y digamos que ya en esta imagen, sobre todo podemos encontrarla. A ver, bueno, aquí. Como ven, es una parte así súper, digamos, delgada. No es algo muy grueso. Entonces, esta es la parte como que va a delimitar justamente también donde se va a añadir justamente digamos, la parte de la cara fetal con la parte de la cara materna, ¿no? Entonces, la parte de la cara basal, bueno, placa basal, vamos a ver también que tiene estas partecitas, ya que eran parte de lo que hemos visto acá, que eran estos espacios, estos tabiques intervellosos, ¿ya? Y aquí es donde se está empezando la parte de las arterias también. Estos ya son bueno, los tabiques ya serían estos de acá, los que estoy pintando de amarillo. Y al inicio, por donde van a salir la sangre que va a llenar estos tabiques, bueno, sería esta parte de aquí ya. Van a tener incluso a las venas, justo que les había dicho aquí, que eran las espirales, ¿ya? Entonces, más o menos ahí es cuando empieza la placa basal. Va a tener a las venas espirales, que bueno, estas también podrían ser arterias espirales, venas espirales, ¿ya? Y por ahí es donde salen, justamente la sangre materna, que va a llenar estos espacios o tabiques intervellosos, ¿ya? Listo. Ahora pasamos a la fisiología de la placenta, que, como les dije, ya va a ser un órgano transitorio porque únicamente existe durante el periodo de gestación. Y bueno, el feto va a depender totalmente de la placenta de la madre, ¿ya? Porque va a funcionar al mismo tiempo como órganos importantes que todavía, digamos, no los pone en función, que va a ser el pulmón, el riñón, el hígado, incluso como aparato digestivo, ¿ya? Ciertas funciones que va a haber entre la placenta, que va a tener la placenta son la del paso de nutrientes, porque les dije que es como una barrera y solamente va a dejar pasar ciertas,
ciertos componentes, como son justamente los nutrientes, los electrolitos. Entre ellos están los aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas. También es importante porque va a proteger al feto, eliminando sustancias que vayan a ser tóxicas y también evitando su paso, ¿ya? Al mismo tiempo tiene una función inmunológica porque va a permitir la transmisión de anticuerpos al feto, sobre todo del anticuerpo IgG, que es una inmunoglobulina, desde la semana 12. Ya, ahora también ayuda a la producción de hormonas. Aquí viene su función hormonal, las funciones que habíamos escrito al inicio, si se recuerdan. Y vamos a ver que va a empezar a formar ya también la hormona de la gonadotropina coriánica. Si se recuerdan, al inicio esta hormona la produce el cuerpo lúteo, pero solamente hasta aproximadamente el tercer mes de embarazo. Entonces se degenera y ya deja de producir gonadotropina coriánica, que era importante para que se secrete progesterona. Y bueno, en el caso del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, bueno, este va a ayudar a mantener justamente, bueno, el cuerpo lúteo al inicio lo mantiene, ¿no? Entre el primer mes, trimestre. Ahora, cuando se degenera este cuerpo lúteo, el que empieza a generar esta gonadotropina coriónica va a ser la placenta. Luego también ayuda a producir progesterona, que va a ayudar a mantener el embarazo. Luego los estrógenos, que justamente ayudan al crecimiento uterino y al mismo tiempo también mamario, de las glándulas mamarias. Y la somatotropina, también que ayuda a la preparación de la lactancia, ¿no? Sobre todo estrógenos y esta hormona de aquí son las que van a intervenir en la producción a futuro de lo que va a ser la leche, ¿no? Para la lactancia. Ayudan al desarrollo de las glándulas mamarias. Ahora vamos a ver esta estructura que es el cordón umbilical, que bueno, esta es la estructura que ya vimos que está saliendo de la cara fetal, ¿no? Va a medir aproximadamente entre 30 a 60 centímetros. Lo normal, por ejemplo, sería esto, pueden incluso algunos miden hasta 100 centímetros. Ya es como un aproximado. Ahora su diámetro es entre 1 a 2 centímetros aproximadamente. Y bueno, su inserción, digamos, correcta, debería ser más o menos central o un poco excéntrica, pero tampoco tanto. Ahorita vamos a ver, debería estar como que puede estar, digamos, aquí o un poquito acá, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver que no tendría que estar tampoco aquí, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a ver que esta va a tener sobre todo estructuras como van a ser el amnios, la gelatina de Wharton y en su estructura ya interna, por decirlo así, vamos a ver que tiene una vena y dos arterias, ¿ya? Ahora, aquí les puedo describir incluso un poco más sobre esta parte del cordón. En esta imagen se ve más las estructuras que les decía, que tiene esta partecita que va a ser el amnios, ¿ya? Luego también tiene a estos dos vasos, bueno, los vasos sanguíneos que van a pasar por ella, una vena y dos arterias. Y bueno, la parte que estaría ya aquí al centro, esto de aquí, lo que estaría más o menos como que recubriendo y entre las venas umbilicales sería lo que es la gelatina de Wharton, ¿ya? Entonces, en aquí justo ya lo vemos bien. Hay una vena. Ahora, es importante que sepan que esta vena, a pesar de que sea vena, va a transportar oxígeno, ¿ya? Transporta O2. Ahora, lo que ya también va a transportar las arterias van a ser, ya, estas arterias transportan CO2, ¿ya? O sea, las venas transportan la sangre oxigenada y las dos arterias van a transportar bueno, la sangre desoxigenada, ¿ya? Entonces, estas tres estructuras van a ser las que van a hacer, digamos, el intercambio bueno, el intercambio, digamos, venoso y arterial entre el feto y la placenta, ¿ya? A estas estructuras, como les dije, las va a recubrir la gelatina de Wharton, que sí es tejido conectivo, ¿ya? Pero esto lo van a ver mucho más incluso en desarrollo en histología, pero en sí es tejido conectivo. Ahora, ya digamos que por fuera, ya una capita aquí afuera, esto ya sería el corean.
que digo el coreano, el amnios. Ya, ya. Entonces, en un corte histológico vamos a ver, por ejemplo, esto de aquí. Ya, esto sería la gelatina de Wharton, ¿ya? Y esto sería la vena y estas dos, las chiquitas, serían las arterias. Incluso lo van a ver como a veces como una carita, algo así. Es como una carita ya. Ahora aquí ya lo ven a mucho más detalle en un corte ya así, digamos, en tiempo así, real, en la vida real. Aquí estarían estas dos pequeñitas. Normalmente son súper chiquitas, las arterias, y la que es un poco más grande ya es la vena, ¿ya? Y por eso se dice que parece una carita, dos ojitos y una cara. Bueno, y la boquita, ya. Ahora tenemos la circulación placentaria, que bueno, como ya les había dicho ya, digamos, desde el principio casi, la sangre materna y la fetal nunca se van a mezclar. Entonces es por eso que vamos a decir que la placenta humana es hemocorial, ¿ya? Porque justamente no se van a mezclar estos dos tipos, digamos, de sangre. La materna está por un lado y la fetal está por otro, pero van a intercambiar justamente sus componentes por difusión, ¿ya? Entonces, vemos que con cotiledones ya se va a recibir, bueno, aquí es donde se va justamente a recibir la sangre materna por las arterias espirales, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a lo que es, un ratito, chicos, por favor. Ya, bueno, y les decía que, bueno, vamos a tener primero a estas estructuras que eran las vellosidades cordiales, ya, que son las de acá, que obviamente están delimitadas, ¿no? No se están mezclando con lo que es la sangre materna, sino como que la sangre materna únicamente está como que irrigando justamente estas partes que son los tabiques, el tabique bueno, estos tabiques no, espacio, mejor dicho, intraplacentario, porque el tabique, si se recuerdan, es lo que dividía, digamos, vellosidades cordiales, como que le daba el espacio a cada una. Ya, entonces, vamos a ver que esto ocurre, esta circulación placentaria va a ocurrir en el espacio intervelloso, ¿ya? Porque es aquí donde tenemos las vellosidades cordiales. Ahora, hay 150 mililitros de sangre materna que se van a renovar, ¿ya? Y bueno, se renueva aproximadamente cada 3 a 4 minutos, ¿ya? Esto es un cambio que tiene que ser constante, eso sí no se olviden. Ahora, justamente hay una barrera que va a estar delimitando tanto vellosidades cordiales como la sangre materna, ¿no? Estos como lagunitas, espacios que se están llenando de sangre materna. Bueno, al final del embarazo, se reducen a dos. Esta parte de aquí les quería explicar de que entre más tiempo vaya pasando, digamos, em, digamos, el embarazo, vaya evolucionando como hemos visto. Al inicio, digamos, tendríamos cuatro capas de barrera, pero ya cuando va avanzando el embarazo, van a reducirse justamente para que este cambio sea mucho más eficiente e incluso rápido. Entonces se reduce a dos capas, ¿ya? Entonces, en sí, para que se recuerden únicamente, lo que va a ocurrir es que estas vellosidades cordiales son las que van a, bueno, permitir que haya un intercambio justamente de gases, nutrientes, todo eso, a través de difusión, ¿ya? Con la sangre que está siendo irrigando, bueno, que está irrigando justamente estas zonas, estos espacios. Bueno, esta sangre va a provenir de la circulación materna de las arterias espirales o endometriales, ¿ya? Entonces de ahí es donde viene y bueno, irriga justamente todo, ¿ya? Cuando va a irrigar estos espacios de acá, es donde va a poder la vellosidad cordial hacer difusión con esta sangre y ahí ocurre este intercambio, ¿ya? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o todo está claro? ¿Todo claro? Chicos, allá.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la placenta gemelar, o sea, la placenta, digamos, que vamos a poder observar en los gemelos, ¿no? Ahora, ya sabemos que hay gemelos monocigóticos y disigóticos. Entonces, en sí puse estas dos imágenes. Aquí sobre todo para poder explicarles, digamos, cómo es que se forma un monocigoto y un dicigoto. Pero sobre todo para relacionarlo con la parte de las placentas y también sobre la parte de los sacos amnióticos, ¿ya? Tenemos a esta primero que va a ser una estructura, ya, esto es en la primera semana un cigoto, luego pasaba a ser una célula que tenía dos blastomeras, luego iba a pasar a una de cuatro, y aproximadamente de dos a seis era mórula, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, que estamos viendo que la primera parte, digamos, o la primera forma en la que se pueden formar, digamos, gemelos, sería cuando, bueno, monocigotos, estamos en la parte de monocigotos, es que primero vamos a tener esta primera estructura que luego va a pasar a ser una mórula, y luego dos blastocistos, ya. Se dividen en dos blastocistos. Ya entonces vamos a tener dos blastoceles y dos masa celular interna, que se recuerdan que era esta partecita de acá. Ya, tenemos dos blastocistos en sí. Estos dos blastocistos, digamos que se van a implantar en el útero individualmente, independientes, ¿ya? Y por eso se les va a llamar que son dicoriónicos y diamnióticos, ¿ya? Diamnióticos porque tienen ambos su propio saquito, o sea, hay dos sacos amnióticos, y dicoriónico porque cada uno tiene su placenta, o sea, hay dos placentas, ¿ya? Entonces, esta sería la primera. Ahora, la siguiente es que un blastocisto, digamos, va a tener dos masas internas, ¿ya? Masa celular interna, ¿ya? O sea, tiene dos epiblastos, ¿ya? Eso. Entonces, un solo blastocisto tiene dos epiblastos. Y bueno, estos ya también ahora al momento de la implantación y todo eso, ya va a empezar la formación. Vamos a ver que tienen dos saquitos amnióticos, por lo que son diamnióticos, y tienen una sola placenta, por lo que serían monocoriónicos, ¿ya? Solo porque tienen una placenta, ¿ya? Ahora, en otra parte, ya también otra forma como que se pueden formar gemelos, es que ambos ya también están en una misma, bueno, como el anterior, ¿no? O sea, tenemos un blastocisto, dos epiblastos, y el momento de la implantación ya también. Ojo que si se dan cuenta, estos también están mucho más próximos, ¿ya? Es como que de una sola capita primero que se forma acá, de un epiblasto primero que se formó, digamos que se separó y ya tenemos dos epiblastos ahora. Ahora, estos al momento de la implantación y de su formación, vamos a ver ya que tienen un solo saco amniótico, por lo que va a ser monoamniótico, y tienen una sola placenta, por lo que van a ser monocoriónicos también, ¿ya? Entonces, ahora pasamos al lado de los gemelos disigóticos, que va a ocurrir ya también cuando dos óvulos van a ser fecundados, ¿ya? Entonces, en la primera ya, bueno, ya hemos visto más, bueno, de aquí es mucho más fácil, porque si tenemos dos, cada uno va a seguir independientemente como que su curso, ¿no? Entonces, cada blastocisto se va a implantar y cada blastocisto va a evolucionar y vamos a tener a cada embrión y cada feto posteriormente que tiene su propio saco, por lo que va a ser diamniótico y su propia placenta, por lo que va a ser dicoriónico, ¿ya? Ahora ya también cuando tenemos una implantación de estos que va a ser ya también muy junta, o sea, muy cerquita de estos dos blastocistos, ya también ahí es cuando vamos a tener un caso diamniótico, que es en el que van a tener dos saquitos diferentes, sería diamniótico. Cada embrión tiene su propio saco amniótico y tendríamos, que es monocoriónico, ¿no? Porque está compartiendo una sola placenta. Ya. Ahora, ¿qué va a ocurrir en estos casos de una placenta gemelar o una placenta en gemelos? Vamos a ver de que muchos de los partos de gemelos van a ocurrir prematuros, ¿no? Son partos prematuros y ocurre casi el 60% de las veces. Esto va a ocurrir tanto en gemelos monocigotos y disigóticos, ¿ya? Ahora, un gemelo evanescente y un feto papiráceo.
Son dos casos que puede haber cuando uno de los gemelos, digamos, es como que reabsorbido por la madre. Así lo vamos a entender, es reabsorbido por la madre, pero tienen como que es casi lo mismo, solamente que lo diferente, o lo que podemos ver en la diferencia, es el tiempo en el que ocurre. El gemelo evanescente va a ser el que ocurre en el primer trimestre, ¿ya? Y casi nunca quedan restos, ¿ya? Uy, bueno, de este gemelo evanescente, no, como que nunca quedan restos, ¿ya? O sea, casi nunca quedan restos, o quedan muy, muy poquitos. Y el feto papiráceo va a ocurrir ya en el segundo trimestre, y más o menos lo vamos a ver como momificado, como una momia, ¿ya? Y ahí ya se ve como que un feto, ¿no? Pero está como momificado. Ahora, no basta recalcar que igual estos dos no tienen vida, ¿no? Han sido como que reabsorbidos por la madre. Ahora, también hay otro que es el síndrome de transfusión gemelo a gemelo. Y esto sobre todo ocurre en gemelos que son monocigotos y que tienen una placenta, una sola placenta, o sea que son monocoriónicos. ¿Qué quiere decir que puede ocurrir en este caso de acá? O incluso en el de aquí. ¿Ya? Generalmente ocurren en los monocigotos. Pero ¿qué ocurre? Justamente este síndrome de transfusión gemelo a gemelo es cuando, como comparten ambos la misma placenta, bueno, al momento de lo que va a haber la circulación placentaria, uno de los gemelos, digamos, puede que no le pase todos los nutrientes, digamos que la sangre no lo alimente tanto como el otro, ¿ya? Digamos que uno lo va a alimentar menos y el otro ya también lo va a alimentar de más, o sea que es perjudicial para ambos besos, ¿ya? Porque uno va a tener menos y otro va a tener ya también de más, ¿ya? Ahora, los siameses ya también van a ocurrir sobre todo bueno, solo van a ocurrir de hecho en los monocigotos, ¿ya? Y ya sabemos más o menos que son siamés que no se han separado justamente, digamos, las estructuras no se han separado correctamente casi desde un principio, por lo que tienen estructuras, digamos, pegadas, juntas, unidas, y pueden incluso hasta compartir órganos, ¿no? Como el corazón, por ejemplo, el cerebro. ¿Ya? Ya, ahora entramos en la parte de patologías. Bueno, primero vamos a iniciar con las patologías menores de la placenta, donde vamos a tener sobre todo anomalías en la forma. Ahora tenemos una placenta que va a ser, se conoce como bilobulada o bipartita, y esta sobre todo es como que una placenta que va a tener como que dos lóbulos, o sea, está como que partida en dos, ¿ya? Y justamente vamos a tener dos grupos diferentes de cotiledones, ¿ya? Y bueno, están divididos también, o sea, o sea, están como divididos por una membrana al mismo tiempo. Ahora, lo peligroso, digamos, de que una persona presente una placenta bilobulada o bipartita es que puede haber una retención de uno de los óvulos, porque si se dan cuenta, este es un poco más pequeño, por lo que es más fácil, digamos, que se quede dentro, ¿no? Entonces, esta es digamos, puede ser que gracias a esto, por lo que tiene esta parte de aquí, puede ocurrir una hemorragia o incluso una infección porque uno de estos pedazos se puede quedar dentro, ¿no? De la madre. Ahora, tenemos a otro que es la placenta subcenturiata o también de lóbulos accesorios, ¿ya? Esta placenta ya también, uy, ya, esta placenta ya también se va a parecer un poco a la primera porque vemos de que tiene dos partes, pero en aquí ya también vemos que es una sola masa, una sola. Ah, se me olvidaba recordarles también que a la masa de la placenta también se le dice torta placentaria incluso. Entonces, esta torta placentaria, vamos a ver de que por una venita, digamos, va a estar conectándose un lóbulo, ya que es como que mucho más chiquito ya también que el que habíamos visto en la zona de la placenta bilobulada, ¿ya? Este es mucho más chiquito porque en sí va a ser como un cotiledón, ¿ya? O es un grupito muy pequeño de cotiledones, ¿ya? Es un grupo de cotiledones, pero mucho más pequeños. Entonces, ven que está unido por un vaso, no se olviden, ya, este vaso, a toda la torta placentaria. Entonces, tiene uno o más cotiledones separados de esta torta placentaria, por lo que se le conoce como lóbulos accesorios o placenta subcenturiata. Ahora, bueno, justamente están conectados por vasos sanguíneos y atraviesan las membranas.
Entonces, si lo vemos, digamos, sería algo así. Este es el cordón umbilical. Aquí tenemos a la torta placentaria o la placenta y por unos vasitos aquí se está conectando con este lobulito o este como grupito pequeño de cotiledones, ¿no? Entonces, obviamente va a pasar lo mismo, tiene el riesgo de que pase lo mismo que en la bilobulada, que este lóbulo se quede, digamos, retenido en la madre y, bueno, pueda causar infecciones, incluso hemorragias, ¿ya? Ahora pasamos a esta que es la placenta membranácea o también se le conoce como difusa, que ya también es una placenta que está muy, muy delgadita, ¿ya? Es muy, muy delgadita. Bueno, aquí se cambió, bueno, aquí se mezcló como que las descripciones, pero ya, esta no es, olvídense. No sé qué pasó con las descripciones, pero bueno, en sí, como lo dice su nombre un poco, es una placenta que va a estar justamente muy delgadita, o sea, es como una membrana incluso, es muy difusa. Y como ven, es bastante grande, ¿ya? Y es súper delgada, ¿no? El espeso es como de lo normal. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que esto ocurra? Que pueda haber la muerte del producto y que también pueda haber un desprendimiento parcial nada más de esta placenta. O sea, puede ser que uno de estos pedacitos, o sea, digamos que este se quede dentro de la madre, ¿no? Que no todo salga completito, ¿ya? Entonces, es bastante delgado y digamos que ocupa también mucho más espacio de lo que una placenta normal ocuparía, por ejemplo, ya, en esta imagen de aquí. Sigamos, esto es lo que ocupa una placenta normal. La difusa incluso ocuparía mucho más espacio porque es un poco más delgada y también es más larguita, o sea, más grande, ¿ya? Entonces, allá las causas que pueda, no sé bien lo que puede causar justamente una placenta membranácea, es que, bueno, la muerte del producto, un desprendimiento parcial o también incluso puede haber, digamos, una retención también de ciertos cotiledones, restos, porque al mismo tiempo de que es muy delgada, bueno, los cotiledones incluso ni se van a pegar bien. ¿Ya? Ahora tenemos la placenta circunvalata y la placenta marginata. Estas dos se parecen un poco, pero como yo las diferencio es de que, bueno, primero la circunvalata está como más allá de un borde. Vamos a ver de que en la parte de la cara fetal va a formarse como un anillito fibroso. ¿Ya? En ambos casos se forma el anillo fibroso. Ahora, vamos a tener primero la circunvalata que, bueno, está más allá de este borde y como que se extiende, ¿ya? Y la marginata ya también es solo un anillo fibroso, ¿ya? Y como ven, aquí en ambos casos se ve el anillito membranoso, ¿ya? Pero en aquí digamos que se ve mucho más notorio porque justamente se extiende mucho más, por lo que incluso se hace mucho más grueso, ¿ya? Ahora, esto, digamos que la marginata no va a tener, digamos, muchos problemas, o sea, es generalmente una causa relativamente normal, ya, vamos a verlo así, es casi normal y no puede indicar tampoco ningún tipo de problema, digamos, no causa casi ningún tipo de problema. Pero en la circunvalata ya también puede haber una adherencia incluso de la placenta, digamos, una adherencia demasiado fuerte, digamos, de la placenta. Puede haber incluso la retención de ciertas membranas como hemos visto que era la amniosilcoria, y también incluso de cotiledones y causar hemorragia. O sea, la circunvalata es mucho más grave que la marginata, ¿ya? La circunvalata ya tiene, digamos que el anillo muchísimo más gruesito, que incluso hasta se forma como un surquito, ¿ya? Porque se está extendiendo este anillo fibroso, ¿ya? Y la marginata ya es un poco más delgadito, un poco más simple, ¿ya? Que, como les digo, generalmente no causa problemas, incluso hay veces en las que se ve y es muy común, ¿ya? Ahora este es un anillo fibroso, en ambos casos, no se olviden. Ya. Tenemos ahora una anomalía respecto a la inserción del cordón umbilical. Como les dije, hay una inserción, digamos, relativamente exacta que debe haber, que es casi céntrica o un poquito excéntrica, pero tampoco tanto. Porque cuando va a ser muy excéntrica ya también hay anomalías justo en la inserción. O sea, tenemos una inserción anormal del cordón umbilical. Y va a haber justamente una inserción marginal o en raqueta y también una inserción velamentosa o que va a estar fuera de la placenta, ¿ya? En raqueta es cuando, bueno, se le dice en raqueta porque si se dan cuenta aquí se parece bastante a una raqueta. La placenta está aquí,
o la torta placentaria está aquí, y el cordón umbilical está bastante excéntrico, o sea, está casi al borde, ¿no? Borde de la torta placentaria. Ahora tenemos al otro que es la de inserción velamentosa, que si se dan cuenta, el cordón está aquí afuera, casi por las membranas, ¿no? Y la torta placentaria sería esto. Y únicamente este cordón umbilical se está conectando por lo que son los vasos aquí. Los vasos que están aquí. Únicamente se conecta la torta placentaria por vasos sanguíneos, ¿no? Y el cordón está bastante excéntrico, o sea, está muy afuera, está fuera de la torta placentaria. Esta es la velamentosa, no se olviden. Y esta es la de raqueta, porque si se dan cuenta se parece a una raqueta, ¿no? Ahora vamos a ver de que esta longitud, les dije que era más o menos hasta los 60 centímetros, incluso hay algunos que medían 100. Ahora, si miden muy, muy cortitos, como ya menos de 30 centímetros, ya es, digamos, también una anomalía, ¿no? Porque tiene que medir entre 60 a 100 incluso, por ahí, en ese rango. Ahora, también puede haber alguna ausencia de una de las arterias y solamente tendremos una vena y una arteria, por lo tanto también es una ausencia y esto se considera congénita, ¿ya? Ahora, también hay otra, ya más que todo a lo largo del cordón umbilical, se pueden observar ciertos nudos, que también es una anomalía. Ya hay nudos falsos y nudos verdaderos. Entonces, a los nudos verdaderos se les va a llamar cuando en un cordón umbilical, bueno, vamos a ver un nudo literalmente, es un nudo, ¿ya? Y a los nudos falsos yo también, vamos a observarlos como que, solamente como protuberancias que, digamos que no es un nudo, o sea, no se está haciendo un nudo, por eso se le conoce un nudo falso. Si estos nudos falsos son como que, digamos que un sobrecrecimiento, le vamos a decir algo así, la gelatina de Wharton, ¿ya? O sea, hay demasiada gelatina de Wharton y como que hay estos pequeños brotecitos o surquitos que va a haber, ¿no? Ahora, en el caso de los nudos verdaderos, por ejemplo, estos van a ser mucho más riesgosos, ¿ya? Porque, como pueden ver, literalmente es un nudo, lo que está también evitando al mismo tiempo que la sangre pueda fluir tanto de la placenta al feto como del feto a la placenta, ¿no? Entonces, estos sí son muy riesgosos, estos nudos verdaderos. Ya, entonces ahora pasamos a una patología mayor de la placenta, donde vamos a ver ciertas anomalías en el peso, también en la inserción de la placenta ya como tal, o sea, la inserción en el útero. Ya, y vamos a ver que, por ejemplo, cuando pesa mucho más de 60 gramos, puede estar relacionado a enfermedades como la diabetes. Ya, y también si pesa más de 400 gramos, también es una anomalía, ya. Más o menos, bueno, más de 400 incluso se consideraba entre 500 por ahí. Pero ya cuando, esto es como que lo normal, de hecho, ya. Esto es lo normal. Este es el rango normal. Ahora, si tenemos más de 600, ya les dije que está como un poco relacionado incluso con la diabetes y otras enfermedades, por ejemplo, la obesidad, y así. O sea, ya es un poco anormal que pese tanto también. Ahora, la anomalía de la inserción es respecto a, digamos, en qué capa, sobre todo del endometrio, se va a insertar lo que es la placenta. Por ejemplo, le voy a hacer zoom porque esta imagen está un poco chiquita, pero ya. Teníamos ciertas capas que eran el endometrio, que es donde se va a implantar y donde debería llegar más o menos. Y bueno, la decidua está ahí, ¿no? Hasta la decidua, incluso es donde debería implantarse. Ahora, se le va a llamar una placenta acreta cuando está aproximadamente en la decidua, una increta, hipercreta ya cuando está muy adentro, que está en el endometrio. Eso también ya es riesgoso, ¿no? Porque ya está llegando a la parte muscular, la zona muscular, cosa que no debería llegar, digamos, hasta tan adentro. Solamente debería entrar como que muy ligeramente en contacto incluso con la parte del miometrio, ¿ya? Entonces, incluso ven la vellosidad coriónica aquí está ya dentro del miometrio, ¿ya? Eso no debería ocurrir. Debería estar únicamente en lo que se conoce como la decidua basal. Ya, hasta ahí debería ser el límite. Ya, o sea, uno no debería estar como en la decidua, hasta ahí debería ser como que el límite, en la decidua basal. Si pasa mucho más a la parte del miometrio, incluso
ya está, digamos, como que saliendo justamente de esta decidua basal, ya incluso se le conoce como una anomalía en la inclusión de la placenta, ¿ya? Y ahí es donde tenemos una placenta percreta, sobre todo cuando está llevando al miometrio, ¿ya? Incluso increto, ¿ya? Ahora, una placenta previa es una anomalía que, digamos, es común, digamos, verla. No es, es muy común o normal, pero como su nombre un poco lo dice, es esta ya es una anomalía de desprendimiento placentario. Ahora, como su nombre más o menos lo dice, una placenta previa es que la placenta va a llegar antes que el bebé, ¿ya? O sea, al momento del alumbramiento del parto, lo primero que sale va a ser la placenta. Ahora, estos normalmente se van a atender con cesárea, porque no se puede dar un parto natural, porque justamente tenemos una placenta previa, ¿no? La placenta va a salir antes que el bebé, y esto no tiene que pasar, ¿ya? Porque ya se puede imaginar lo que pasaría, ¿no? Entonces, ahora, normalmente estos casos se tratan con cesárea, ya cuando hay una placenta previa. Aquí están viendo de que esta placenta, por ejemplo, se está implantando en la parte, digamos, casi en la parte por donde está iniciando, digamos, el cuello del cérvix, o sea, más o menos por ahí, ¿no? Muy cerquita a lo que es el cuello del cérvix. Ahora, también puede implantarse incluso en, digamos, aquí, digamos, en esta zona de acá. O sea, cuando la placenta, digamos, ya está muy cerca a la parte de lo que es el cérvix, muy cerca a que salga, digamos, primero, ya se considera una placenta previa. ¿Ya? Entonces, aquí terminamos y pasamos al pretexto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro? Chicos, ¿todo está claro? ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro o tienen alguna pregunta? Ya, vamos a hacer la parte de lo que es el pretest. Les voy a compartir la pantalla de una vez. Mm, ya. Me dicen si se puede ver ya. No sé qué pasa. Ay. Mm, ya sí se puede ver la pantalla, ¿no? Ya, pero la parte del pretest ya les dije que sobre todo tienen que participar ustedes. Entonces, la primera pregunta les dice, ¿cuál es el área de contacto entre la sangre materna y fetal? Ay, ¿qué pasó? Ya. Pero les decía, ¿cuál es el área de contacto entre bueno, la sangre materna y la fetal en la placenta? ¿Alguien se anima a participar? Porque tienen que participar para resolver el pretest, no se olviden. ¿Cuál creen que sería la Las respuesta? vellosidades, Ujú, ya, sí. De hecho, sí sería esto porque ya les dije que es el área de contacto. Les está diciendo entre sangre, ¿no? Serían las vellosidades cordiales. Y bueno, ya vieron que hay como que lagunas, ¿no? Que justamente van a irrigar lo que es la sangre materna y esto es lo que va a estar en contacto con las vellosidades cordiales. Pero las vellosidades cordiales son las estructuras que van a hacer casi todo el intercambio gaseoso y las que están en contacto con la sangre materna. Ahora, ¿cuál de las siguientes hormonas placentarias es responsable de mantener el cuerpo lúteo activo en las primeras semanas de embarazo? la gonadotropina, Ajá, la gonadotropina coriónica. ¿Quién secretaba las primeras semanas de embarazo la gonadotropina coriónica? La placenta ya la secreta después, pero al inicio, ¿quién lo hace? ¿Alguien se anima a participar? ¿Alguien se recuerda cuál era la estructura que secretaba gonadotropina coriónica y
siquiera los primeros meses de embarazo, o con que les digan antes de la placenta, incluso hasta la pregunta lo dice. ¿El embrión? No, 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 es el cuerpo lúteo. La pregunta incluso la dice, ¿ya? No se olviden, el cuerpo lúteo, bueno, al momento de que ocurre la ovulación, el folículo que se queda se convierte en cuerpo lúteo y al último ya se convierte en cuerpo albicans. Cuando únicamente va a convertir, recordemos, en cuerpo albicans, cuando no va a haber, digamos, bueno, siempre se va a convertir en cuerpo albicans, de hecho, ya. Y este era un tejido cicatrizante, ya, pero este cuerpo lúteo se iba a degenerar mucho más rápido albicans cuando no iba a haber justamente lo que es una fecundación, cuando no va a haber un embarazo. Porque cuando va a haber un embarazo, el cuerpo lúteo se va a mantener gracias a que el sincitio trofoblasto está secretando gonadotropina coriónica. Ya, ya miren, ya me confundí, perdón, cierto. El embrión no era el que secreta, me olvidé, ya. Rebobinemos, olviden lo que les dije, ya. Ya miren, el cuerpo lúteo es el que secretaba la progesterona, ya. Pero la gonadotropina coriónica humana, lo que secretaba la gonadotropina coriónica humana al inicio, es el sincitio trofoblasto, ya. Lo que está invadiendo, esa masa celular multinucleada que está invadiendo el endometrio, eso es la estructura que secreta gonadotropina coriónica humana al principio, porque esta gonadotropina coriónica humana es la que va a estimular a que este cuerpo lúteo se mantenga y pueda seguir produciendo lo que va a ser progesterona. ¿Ya? Entonces, justamente esto es lo que ocurre. La gonadotropina coriónica, no se olviden, lo va a secretar el sincitio trofoblasto para que pueda mantener al cuerpo lúteo siquiera los primeros meses de embarazo, para que esta progesterona que se está produciendo aún mantenga a este endometrio, se produzca la desidualización, todo lo que acabamos de ver hoy día, ya, esa parte de ahí, que se genere incluso la implantación, una correcta implantación, todo casi lo hace la progesterona. Y esta progesterona la produce el cuerpo lúteo, ¿ya? Y este cuerpo lúteo lo estimula la gonadotropina coriónica. Y esta gonadotropina coriónica lo produce el sincitio trofoblasto, ¿ya? Entonces, si ahora les preguntarían otra vez cuál es la estructura que va a secretar gonadotropina coriónica los primeros meses de embarazo, ¿cuál sería? Ahora, después de toda la explicación, ¿cuál sería después de todo? Para ver si me entendieron ahora sí, porque al inicio me confundí. Por eso quiero saber si es que me entendieron ahora sí. ¿Cuál sería la estructura El, entonces? el sincitio trofoblasto. Ajá, ahora sí, ya. Van a disculpar mi equivocación, pero sí, sería ahora sí el sencillo trofoblasto, ¿ya? Entonces, la gonadotropina coriónica luego ya lo va a producir la placenta cuando esté totalmente formada, porque dentro de sus funciones hemos visto de que tenía la función hormonal, ¿no? La que era secretar hormonas, como la progesterona, la gonadotropina coriónica y todo eso, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué membrana, mejor dicho, qué membrana va a rodear y va a proteger al feto durante el embarazo? La membrana coriamnótica. Ujú, ya. Esta membrana coriamniótica no se olviden que conectaba dos membranas al mismo tiempo importantes, o dos estructuras importantes. ¿Alguien se recuerda cuáles eran? Ya lo habíamos visto hace un ratito casi, pero lo Disculpa, vimos esta... ¿puedes repetir? Se me cortó el audio. Disculpa, no te escuché bien. Disculpa si podrías volver a repetir la pregunta que hiciste, es que se me cortó el audio. Ya, bueno, esta última pregunta debe ser o era la anterior. Bueno, esta última dice, ¿qué membrana va a rodear y va a proteger al feto durante el embarazo? Y era la membrana curiamniótica. Ahora, esta membrana curiamniótica, ¿qué estructuras? Hay sobre todo dos estructuras que hemos hablado hoy día que une, o sea, que mantiene unidas. ¿Cuáles eran esas dos estructuras? ¿Alguien se acuerda? Ya, una es el amnios. Eh,
Acorión y amnios. Ajá, esos dos. Muy bien, Alexandra. Sí, esas dos sería el corión y el amnios. Ya, estas dos membranas, cuando vamos a tener una placenta totalmente madura, vamos a observarlas ya a mucho más detalle. Y esta membrana coriónica, digamos que es como que una membrana, una muy delgadita, así que une justamente estas dos estructuras y que cuando se rompe, lo que le llaman se rompe el fuente, ¿ya? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿por qué la placenta humana se considera hemocorial? Ya, ¿cuál sería? ¿Alguien se anima a participar? ¿Cuál sería? ¿Por qué se considera a la placenta, a este órgano, hemocorial? Porque la sangre materna están separadas de la fetal por un revestimiento trofoblástico. Ujú. Ya, porque tanto sangre materna y fetal nunca se olviden, nunca se van a juntar. Ya, jamás se juntan, nunca se mezclan. Ya. Y ahora tenemos ¿cuál de los siguientes factores podría aumentar el riesgo de un parto prematuro relacionado con problemas placentarios? Ya. La parte de parto prematuro relacionado con problemas placentarios, ya. Sobre todo lo que puede implicar mucho más riesgo de todas estas opciones, el cordón umbilical corto, no tanto. Ahora, los nudos falsos o verdaderos, como nos ponen los dos en la respuesta, no lo vamos a considerar porque únicamente sería, digamos, si es que hubiera un nudo falso, porque, un verdadero, mejor dicho, porque los nudos verdaderos ya les dije que son mucho más riesgosos que los falsos, ¿no? Porque está habiendo evitándose el paso de la sangre, tanto de placenta a feto y de feto a placenta. Ya, ahora, una placenta membranácea, aquí sería la respuesta, porque la membranácea es la que le dije que es una membranita, literalmente es una membranita casi, es muy difusa, incluso le dicen placenta difusa, es tan delgada que se puede romper y se puede quedar una parte ahí dentro, lo que puede provocar, ya hemos visto infecciones, hemorragias, ¿no? Y obviamente también puede ocurrir un desprendimiento prematuro de este embrión, porque al mismo tiempo que es tan delgadita, digamos que no puede ayudar, digamos, a fijar correctamente a lo que es el embrión con la mamá, ¿no? O sea, con el útero no lo ayuda a fijar correctamente por lo que es tan delgadita, ¿no? Entonces se rompe, se desprende y ocurre justamente lo que es un parto prematuro, ¿ya? Y por eso es que también está relacionado bastante con partos prematuros, ¿ya? Implica un riesgo y también implican partos prematuros, ya, esta placenta membranácea, ya. Entonces, chicos, esto es todo por el día de hoy. Ahorita les paso este post-test que ya no lo hemos resuelto, ya. Y bueno, terminamos de grabar.